De nuevo estoy delante de ustedes y esta charla tiene como objeto empezar a tratar un tema que es importantísimo para todos y para cada uno de nosotros, que es el tema de Dios. Y junto al tema de Dios, el problema de la incredulidad del hombre. Es un tema viejo, muy viejo, pero que actualmente tiene una nueva actualidad por una razón muy sencilla, y es porque en esta década pasada, del 2000 al 2010 y ahora todavía, han surgido una serie de ateos que son auténticamente proselitistas, es decir, que creen que pueden probar hoy con argumentos que todo lo que la ciencia dicen que no ofrece al hombre, sí lo ofrece y puede sustituir nada menos que a la religión. Plantean que todo lo que la felicidad del hombre encuentra en las creencias religiosas no tienen sentido, son utópicas, la religión es una mentira, la ciencia puede suprimir la religión y en este sentido invitan a las personas a olvidarse de Dios, a olvidarse de religión y a formar una cultura secularista, una cultura laicista, una cultura sin Dios. Evidentemente que nosotros los cristianos sabemos desde siempre que el problema del conocimiento de Dios es un problema muy serio. Es un problema muy serio porque no es un tema que podríamos llamar simplemente académico, un tema simplemente científico, simplemente sociológico o simplemente filosófico. Es vital. ¿Por qué? Porque la existencia o no existencia de Dios afecta de una manera directa y completa al hombre. Con Dios todos nos jugamos el tipo. Con Dios o sin Dios depende el sentido que damos a la vida. Recordemos aquello que dijo Dostoyevski, uno de los personajes de Dostoyevski, que luego ha sido repetido por Sartre. Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Sin Dios se cae la religión, porque es una relación que une al hombre con Dios. Sin religión se hunde la moral. Sin moral se hunde la sociedad. Sin sociedad se destroza la familia. Sin familia se destroza el individuo y al revés. Un individuo, una antropología equivocada que no nos dice cómo hay que educar al hombre porque no sabe lo que es el hombre, tiene el problema de que va a forjar un ser humano que no tiene nada que ver con lo que es el ser humano. De ahí la importancia que tiene. Y de ahí también el que tengamos que recordar que hablamos de Dios, lo decía Juan Pablo II, porque es una necesidad del hombre. Es decir, no es como jugar a las cartas, una cosa de ese tipo, no. Es fácil olvidar a Dios, es fácil prescindir de Dios, pero no es nada fácil, por no decir imposible, negar su existencia. Dios, como decía Einstein, es sutil, pero no es malévolo, y debemos considerar al mundo como un verdadero milagro. Por eso es un problema, vamos a llamarlo así, para mí no es un problema, pero para muchos creen que es el problema de Dios, así lo tratan a veces, ¿no? Hay que recordar eso, que si no se cree en Dios, hay que creer en el absurdo, lo cual es igualmente incomprensible y desde luego mucho menos consolador. Esto no es, por supuesto, es una forma literaria, la saqué de Gironella, un famoso novelista, que estaba de acuerdo conmigo y con muchos otros, que es imposible enseñar conocimientos si esos conocimientos no llevan valores. ¿Y cómo van a llevar valores si no hay quien nos dice lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es la verdad y lo que es la mentira, ¿no? Por tanto, el tema de la incredulidad y el tema de la existencia de Dios es un problema supremo en la vida del hombre, porque determina la posición del hombre en el mundo. No es solo un problema religioso, no es solo un problema, como digo, científico, es un problema humano. He repetido muchas veces una frase muy bonita porque además es muy cierta, de Javier Zubiri, que decía, si bien es cierto que en la ciencia todo pasa como si no hubiera Dios, no es menos cierto que si no hubiera Dios no pasaría nada en la ciencia. Evidentemente, si no hubiera Dios, ni tú estarías ahí, ni yo estoy aquí, ni yo estaría diciendo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Jan Newman, el famoso convertido, posteriormente cardenal, y en vías de beatificación o ya santo, solo hay dos alternativas, el camino que lleva a Roma y el camino que lleva al ateísmo, ¿no? Y como decía Chesterton, cuando las personas dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, es que crean en cualquier cosa, adoran los ídolos, se adoran a ellos mismos, por supuesto, todo esto. Entonces, el problema no es yo qué sé de Dios, que sabe, no, a mí no me hables de yo qué sé de Dios, ¿no? O qué sé yo, no, a mí no me importa, ¿no? No,
es que la existencia de Dios compromete la mía, compromete la nuestra, y más que todo, porque como sabemos, a la hora de explicar qué es el hombre, va a aparecer siempre una cosa muy importante: el hombre es un animal racional, pero, como dice el Génesis, creado por Dios a su imagen y semejanza. Si somos imagen y semejanza de Dios, ahí tenemos una dignidad que nadie fuera de Dios la puede dar. Eso es una cosa que está clara, y por eso, pues no es problema el que estamos tratando, es un problema, en cierto modo se puede hablar de problema, pero vamos a ver si Dios existe o si no existe. Y para eso tenemos que empezar por ver las raíces de la incredulidad. Ahora ya veremos un poco los nombres más adelante, lo que es el ateísmo, lo que es el agnosticismo, pero dice la Sagrada Escritura, y voy a empezar con esa frase: el necio, el estúpido, piensa en su corazón, Dios no existe. Es una frase de la Sagrada Escritura que nos hace pensar que el asunto es muy serio. Decía Santo Tomás: quien carece de dicho conocimiento de Dios, que es el ateo, es el que no conoce a Dios o no quiere conocerlos por las razones que sean o sin razones, para el creyente con poca formación doctrinal resulta, desde luego, un fenómeno bastante desconcertante, y hoy lo encontramos por todas partes, gente que a mi lado dice: no, pues yo no creo en Dios. Incluso católicos, que viven como si Dios no existiera. Santo Tomás decía: quien carece de dicho conocimiento de Dios es eminentemente vituperable, en sumo grado, porque la máxima estupidez del hombre está en no percibir unas señales tan manifiestas de la divinidad, como tomaríamos por estúpido a quien viendo un hombre no comprendiera que tiene alma. Hoy hay millones. Los materialistas, por ejemplo, no piensan que tienen el alma o que es una cosa puramente genética, ¿no? Entonces, tampoco conviene, y ni se trata, el que nos vayamos a las estadísticas. Las estadísticas en estos últimos 20 o 30 años han variado de una manera enorme. Por una parte, vemos que se reduce el número de practicantes, vemos que aumenta el número de personas que se llaman religiosas, pero que no pertenecen a ninguna institución religiosa, no son ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos, ni judíos. Su religión es ellos, son ellos su religión, ¿no? Es evidente que también vemos que cuando se preguntan, por ejemplo, en los años 70 había un número de ateos mucho mayor del que hoy las estadísticas nos dicen. Las estadísticas van y vienen, dependen un poco también de la programación, muchas veces los anuncios, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Aunque sea difícil determinar el valor real de una estadística, el problema no son las estadísticas, el problema es el hombre que es ateo. Bastaría que un hombre afirmara seriamente: yo no creo en Dios, para darnos cuenta de que eso es un hecho trágico, no para Dios, es un hecho trágico y dramático para el que dice que no cree en Dios, porque una cosa es el ateísmo y el agnosticismo, que plantean un problema filosófico, y otro diferente, la persona que se dice atea o agnóstica, que tiene un drama personal que habría que ver eso. Los que se dicen ateos no tienen a Dios, pero sí tienen sus dioses: el yo, la razón, la voluntad, el sentimiento, la ciencia, la cultura, el arte, lo que te pegue la gana, ¿no? Para valorar estas posturas convendría no perder de vista algunas cosas que me parecen muy importantes. Primera, la existencia de Dios no se ve afectada por estadísticas. Que haya 40, 50, 60, 70, 80 de creyentes o de ateos, ni afirman la existencia de Dios, ni niegan la existencia de Dios. Porque el problema no es mi opinión sobre Dios. El problema es saber si Dios existe independiente de mi opinión, sea esta positiva o negativa. Los que se dicen ateos no tienen a Dios, pero tienen sus dioses, como acabo de comentar. Por eso, la existencia de Dios no se ve afectada por estadísticas, ni favorables ni desfavorables. Su existencia la establece, esto es muy importante decirlo, científicamente la filosofía, porque pese a muchos, la filosofía es una ciencia. Conocimiento cierto por causas, cognitio certa per causas, como lo definía Aristóteles, conocimiento metódicamente adquirido y sistemáticamente establecido, y además conocimiento que perfecciona la inteligencia, es virtud intelectual. Por lo tanto, la filosofía es ciencia. Es una ciencia muy especial porque tiene un contenido universal, un contenido inteligible y un contenido radical. Muy bien, pero ahora no estamos defendiendo la filosofía. Hasta hoy, nadie ha podido demostrar la inexistencia de Dios. Entre otras cosas porque una cosa que no existe no se puede demostrar. Si no existe, ¿cómo vas a decir que no existe? Por lo tanto, los que se dicen ateos profesan la más crédula e irracional de las fes, porque no tienen testigos ni se apoyan en una razonable credibilidad. Por eso se ha podido hablar de los dioses de los ateos, y se habla de eso. Con esto lo que quiero decir es que lo importante no es la opinión que tú y yo tengamos sobre Dios. Lo importante es si existe Dios, la existencia de Dios, independientemente de que tú
y yo creamos o no, independientemente de que tú opines que sí, como opino yo, o de que otros opinan que no. Eso no es. ¿Por qué creo en Dios? Porque existe. Lo ha expresado muy bien un exiliado ruso, Siniausky, que decía: es preciso creer, no por la fuerza de la tradición. Vamos a ver qué son para decir los sociólogos ateos, ¿no? Yo nazco en un lugar donde hay fe y ahí la tengo fe. Nazco en un lugar sin fe y no tengo fe. Sí, puede condicionarlo, yo no digo que no, pero eso no es lo que define la cosa, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Dice este autor ruso: es preciso creer no por la fuerza de la tradición, ni por miedo, ni por miedo a la muerte, ni por si acaso. Yo creo, no va a ser que Dios existe. Es lo que decía también un poquito Pascal, la famosa apuesta de Pascal, cuando le decía a sus amigos que no creían: no sean tontos. Si creemos en Dios, tenemos la inmortalidad, tenemos el cielo, tenemos todo. Si no crees en Dios, vas a acabar en ceniza. Has perdido todo porque Dios existe. Si no existe Dios, no pierdes nada. Pero si existe Dios, lo has perdido todo. Eso te debe dar que pensar. ¿Es un argumento lógico? Es un argumento de sentido común. No lo utiliza como un argumento filosófico, simplemente como un argumento que es cualquier persona que piensa: si tengo A y B, y veo que en A están todas las condiciones positivas, y en B no tengo ninguna condición negativa, me voy a la A. Si no, sería muy tonto y muy bobo. A pesar de todo, hay muchos bobos y muy tontos, y muchos tontos. También tenemos que precisar un poquito la terminología. Esto es un poquito complicado, pero yo no quiero complicarme demasiado. Se llama ateo a theos, no existe Dios, punto. El que afirma, por la razón que tú quieras, que no existe Dios, se llama ateo. En cambio, el agnóstico, agnosis, que es no conocimiento, es una cosa totalmente diferente. Agnosis, no conocimiento. El agnóstico dice: no tengo fuerza en mi conocimiento para afirmar la existencia de Dios, y tampoco para negar su existencia. Es decir, mi inteligencia, mi razón, no me da ni pruebas a favor de Dios, ni pruebas en contra de Dios. Por tanto, ¿qué hago? Me abstengo. No sé. ¿Existe Dios? No sé. Eso es lo que dice el agnóstico. Ateísmo se opone a teísmo. Los teístas somos los que afirmamos la existencia de Dios. Ateístas, los que la niegan, ¿no? También hay que hablar del deísmo. Esto lo digo simplemente para que les suene. Los deístas eran señores que, como en el siglo XVII y XVIII, el ateísmo, el ateo, era un delito civil que se condenaba con la muerte, tenían tal sentido común que decía: un ateo es un hombre peligrosísimo, porque sin Dios no puede haber sociedad. Hoy nos parece esto una barbaridad, pero tenían mucha más lógica que la nuestra, porque hoy hay un montón de señores, que lo estoy leyendo en estos momentos, unos autores recientísimos, que dicen que la cultura occidental está muerta, o va a morir. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias actuales no llevan a ningún parte. Como dice, me parece que es Habermas, la cultura moderna es un tren que ha descarrilado, y si no lo subimos a la vía, va a descarrilar del todo. No es ahora momento de esto, porque no se trata de esto el tema, pero sí quiero decir, el deísta era un señor que decía: afirmar la existencia. Es Voltaire: claro que existe Dios, el mundo es un reloj y no hay reloj sin relojero, y si no hubiera Dios habría que inventarlo. Eso decía Voltaire. Luego era un sinvergüenza que vivía de cualquier manera, aunque a la hora de la hora, por supuesto que se quiso arrepentir, según uno se confesó, según otro se fue, pero se confesó. Bien, dejémoslo, Dios sabrá qué ha sido de él, ¿no? Los deístas eran los librepensadores franceses, padres de la enciclopedia: Voltaire, Diderot, d'Alembert. Rousseau Rousseau hay que dejarlo fuera porque este es otra cosa. Pero realmente estos eran, ¿no? Entonces admitían la existencia de Dios: así no me cortan la cabeza, pero Dios no interviene para nada en el mundo. Esto luego estará en la base de la masonería. Existe de la masonería inglesa. Existe un gran arquitecto del universo, vamos, llámalo como tú quieras, pero Kant lo ha dicho maravillosamente bien, por el tipo de filosofía que tiene. Dios ha creado el mundo, pero nosotros somos los que determinamos las leyes de su conocimiento. O sea, Dios nos ha dado cuerda y ahí te quedas, tú te las arreglas, no interviene para nada. Por tanto, claro está, Dios no es divino, la religión cristiana no es divina, no es sobrenatural. En todo caso, cabe una religión natural, una religión deísta, una religión que no sé, porque un Dios que no se preocupa del mundo, pues vaya Dios, ¿no? Es como un papá que no se preocupa de sus hijos, una mamá que no conoce a sus hijas. Eso es una tontería, pero ahí está. Bueno, entonces, también otro tema es el panteísmo. Pan significa todo en griego, panteísmo, todo es Dios. Y hay dos tipos de panteísmos: el panteísmo racionalista, típico de los racionalistas, que Dios es la razón del universo, y otros que dicen, materialistas, Dios, si es la materia del universo. Bueno, pues evidentemente confundir a Dios con la razón,
lo cual no quiere decir que Dios no sea razonable. O confundir a Dios con la materia es negar la existencia de Dios, ¿no? Evidentemente, confundir a Dios con el nitrógeno, con el oxígeno, o con el oro y el plata, pues hay algunos que los pueden confundir, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con Dios. Luego, hay pues muchas posturas que me las voy a saltar: el ateísmo escéptico, el ateísmo dogmático. Un ateísta dogmático es el que, oye, ¿tú qué razones tienes para...? No, yo no tengo razones. ¿Por qué no crees? Porque no me da la gana. La razón del dogmático, ¿no? No me da la gana. Punto. No tengo que dar ninguna razón. La razón es que no tengo razón y no me interesa el tema lo más mínimo. Yo me he tropezado con personas que al hablarles, oye, ¿y el tema de Dios? Digo, mira, yo estuve 10 años en el seminario, me acuerdo de uno, yo ya, ni me preocupo, ni me va ni me viene. Oye, pero el sentido de la vida, ¿qué pasa? ¿Qué hay después de la muerte? No pasa absolutamente nada. Yo vivo muy tranquilo así, ¿no? Hay gente que vive muy tranquilo, no lo sé si sean capaces de eso. Hay un ateísmo especulativo práctico, que empieza a buscar razones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Luego veremos algunos de estos casos, porque estos se dan ahora, y empiezan a sacar lo de siempre, ¿no? Las luchas de siempre, las cruzadas, el Copérnico, Galileo del que hemos hablado ya, la evolución, venimos del mono, todo este tipo de cosas. Porque hay quien dice que venimos del mono, todavía, y peor, ya hablaremos de esto. Pero en fin, entonces, hay quien también elige no elegir. Es decir, a mí ni fu ni fa, no me importa lo más mínimo. Es claro, el problema está en que no se puede medir la existencia de Dios y no dar a la vida en su sentido absoluto. Claro, si Dios es el absoluto, como le llaman ahora algunos que no quieren llamarlo Dios es el absoluto, pues entonces ármate bolas tú solo. Se elige no elegir. Se piensa, si es que se piensa, que no hay razones teóricas ni prácticas que justifiquen la diferencia con Dios. El agnosticismo no dice Dios no es, sino no sé si Dios es. Y no lo sé y no puedo saberlo, porque mi inteligencia, limitada y pobre, no tiene suficiente capacidad para saberlo con certeza. Ejemplo clásico en castellano, nuestro simpático Miguel de Unamuno, que dice: nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no existencia. Los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y sutileza mayores aún que los de sus contradictores. O sea que lo que voy a decir Unamuno es que los argumentos en favor y en contra le resultan futiles, tontos, estúpidos, no tienen sentido, ¿no? El agnóstico puede ser un ateo si, apoyándose en el no sé, afirma el no existe. Ese es el problema. Cuando uno dice no sé, estoy diciendo no conozco. Y es muy fácil, si no conozco, decir, hombre, ya sé que no, hay muchísimas cosas que no conozco que son, pero por lo pronto, si a Dios no lo conozco, es muy fácil decir que no es, ¿no? Vamos a fijarnos algunas causas del ateísmo moderno. ¿Cuáles son? En esto hay pues montones de cosas. Yo en mi libro, pues un poco también, hablo de este tema y tengo mis ideas, que por supuesto están pues muy relacionadas y donde pueden cambiar otras muchas cosas de otros libros que he leído. ¿Dónde está? ¿Por qué hoy en la humanidad tenemos digamos, cuando se habla de las religiones, lo comentábamos ya, que podría haber, por ejemplo, si somos ya 7.000 millones de hombres en el mundo y somos, digamos, 1.200 millones de católicos, 1.000 millones de musulmanes, 800 millones de hinduistas, 13 millones de judíos, todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que dice la ONU? Lo que dicen esto y lo que dicen también las cosas. Bueno, entonces uno dice, ¿y ateos cuántos? Pues ateos, entre ateos y agnósticos, calculan que puede haber 500.000, o 1 millón, o 400 millones, depende de quién lo diga, porque tampoco tienen ellos mismos como muchas, no es fácil establecer estadísticas de estos, ¿no? Porque muchos de los que dicen que no creen en Dios, luego resulta que hay un movimiento telúrico, se ponen nerviosos, se ponen de rodillas y se abrazan a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como lo he visto yo en alguna ocasión, personas que muy ateas, pero cuando ven que se les cae el techo encima, entonces se abrazan a la Virgen de Guadalupe. Bueno, hay de todo, por supuesto. Bueno, pero ya metiéndonos en un plano un poco más filosófico, ¿cuáles son las razones que hoy se dan y por qué mucha gente llega a esta situación de incredulidad, que es el tema de nuestra charla? Primero, vamos a llamarlo el humanismo racionalista. Es decir, sabemos que hay una corriente filosófica que se llama racionalismo. Esta corriente filosófica lo que dice es que la razón es la medida de todas las cosas. Es un humanismo racionalista, pero en el hombre lo importante y lo básico es la razón. La razón es la que soluciona todos los problemas del hombre, lo que indica al hombre de dónde viene, cómo tiene que vivir y a dónde va. Humanismo racionalista. Es la soberbia, su base, la soberbia de la mente, que asegura la autonomía absoluta de la razón humana. Mi razón no depende de nada que no sea más que mi razón. Esto es una cosa absurda, por supuesto, naturalmente que rechaza el misterio,
Es una cosa que está clara. Hoy ya no quedan muchos racionalistas. Voy a citar uno, famoso filósofo, más que filósofo, biólogo evolucionista, Jean Rostand, materialista a más no poder. Pues dice, señores, vamos a reconocerlo, lo que llamamos razones son también creencias. Las convicciones racionalistas no son otra cosa que creencias. La razón soberbia de este tipo de humanismo no se sostiene. ¿Por qué? Porque si el hombre no es un absoluto, su razón tampoco será un absoluto, su voluntad tampoco será un absoluto. Hoy conocemos muy bien, cada vez mejor, las limitaciones de la razón humana, aunque algunos siguen pensando que la razón humana es ilimitada. ¿Es potente? Sí, pero no es omnipotente. ¿Es consciente? Sí, pero no es omnisciente. A veces la gente me pregunta, padre, ¿y usted cómo sabe tanto? No, mira, yo estoy como Sócrates, Después de estudiar mucho tiempo y seguir estudiando, solo sé que no sé nada. Es decir, cuando más sabes, el más sabio, lo dijo Sócrates, es el que sabe que no sabe. Estos racionalistas no saben ni que saben, ni lo que saben. No saben ni que tienen razón, aunque la proclaman como si fuera la diosa del universo. Junto al humanismo racionalista aparece el humanismo cientista. La madre del humanismo cientista es el racionalismo. Y la causa es la soberbia científica. Es una postura hermana de la anterior. Es una postura superada desde el campo de la misma ciencia. La mayoría de los científicos hoy conocen muy bien los límites de la ciencia y no se les ocurre, salvo algunos salvajes que ya veremos, pensar que pueden sustituir a la religión. La religión de la ciencia, que estuvo de moda a finales del siglo XIX y principios de este, hoy ya realmente sabemos que la hipótesis Dios, dicen ellos, no es necesaria para la ciencia, que es religiosamente neutra, pero rechazar a Dios como exigencia de los postulados científicos es transformar la neutralidad filosófica de la ciencia moderna en dogmatismo antimetafísico. Dogmatismo es afirmar una verdad como dogma. Recordemos que no hay más dogmas que los de Dios a través de la Iglesia, y que son muy pocos. Y eso ya no es científico, sino extracientífico. La ciencia no es atea, como no es creyente, es el científico el que es creyente o el que no es creyente. Vamos a tomar un poquito de descanso y seguiremos con otros humanismos. Seguimos hablando ahora del humanismo técnico, es decir, cómo el hombre, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, pues hoy tiene unos medios, unos instrumentos tecnológicos, técnicos, verdaderamente fabulosos, extraordinarios. Hay que agradecerle a Dios, los que somos cristianos y tenemos fe en Él, que nos haya dado una inteligencia capaz de facilitarnos muchas cosas. Pero también, como pasa con todo, cuando el hombre se confía en sus manos, empieza a producir cosas con sus manos, se olvida de que en definitiva las cosas vienen de Dios a través de sus manos, y se olvida de que tiene Dios y se queda con las manos. Eso nos pasa hoy cuando vemos que hay cientos de personas que están verdaderamente encadenadas pues, a su aparato portátil, a su teléfono portátil, a todas estas cosas que estamos inventando, que han inventado ahora, que sí son muy prácticas y son muy buenas, pero si se utilizan bien. Como todo lo que es técnico. Una moto es muy buena, pero me puedo estrellar con ella. Un carro es estupendo, pero me puedo estrellar con él. Los aviones se pueden caer y se siguen cayendo, porque los humanos podemos fallar. Es decir, que la causa de este humanismo técnico es la soberbia que la inteligencia científica y tecnológica engaña a los hombres, haciéndoles creer que todo depende de sus manos, que todo depende de su tecnología, que se puede engañar a los hombres pensando que los cielos están realmente vacíos, que los hemos inventado, que el hombre con su técnica en las manos es todopoderoso. La técnica sería el nuevo Dios de la naturaleza y de la historia. Pero la técnica, por fabulosa y por conveniente que sea, evidentemente no deja de ser un producto de mis manos, y por tanto un producto humano, y por tanto con todas las limitaciones de lo humano. La técnica es útil, puede y nos ayuda a manejar, a conocer, a en cierto modo manipular y orientar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre, estupendo. Pero ni la ciencia, ni la razón, ni la técnica, ni la tecnología sustituyen a Dios. No podemos convertirnos en absoluto. La técnica nos sirve para dominar la naturaleza, pero jamás convierte al hombre en Señor y en Dios de esa naturaleza. La naturaleza tiene un Dios,
que es su Dios creador, y que no es sustituido por el hombre, ni de la historia ni de la naturaleza. Y hay todavía otro humanismo muy peligroso en estos momentos, que es el que lleva a pensar que el hombre es el sujeto de su propia conducta. Y esto es cierto, pero ya no de su propia conducta, sino que soy yo el que digo, esta conducta porque es mía es buena, o esta conducta porque es mía es mala. Esto es verdadero porque yo lo digo, y esto es malo, o feo, o malo, o negativo, o falso porque yo lo digo. Eso es el humanismo que podríamos llamar moral. Y su causa es la soberbia. Se han dado cuenta que hay la soberbia de la razón, la soberbia de la ciencia, la soberbia tecnológica y ahora la soberbia moral, la soberbia ética. Ya desde el paraíso sabemos que en la primera tentación, hasta donde sabemos, pues fue que el hombre quiso apoderarse de la ética divina, ¿no? Ser dueño del bien y del mal. Cuando se critica el Génesis, convendría que pensáramos un poco más a fondo y que fuéramos viendo cómo estas cosas, escritas con una mentalidad, si quieres, mitológica en algunos casos, pero tienen un profundo sentido real y lo estamos viendo cómo se está produciendo ahora, ¿no? Nace del afán profundo que tenemos convertirnos los hombres en señores de nuestra propia existencia, en señores del bien y del mal, de la verdad y de la mentira. En ocasiones aparece, es verdad, como una especie de relación. Hay tanta injusticia, hay que provocar la justicia, sí, es verdad. Hay tanto mal, hay que acabar con el mal, sí, porque hay cosas inútiles que parece que acaban con una dimensión humana de lo que llamamos humanidad. Me parece que esto lo expresó ya maravillosamente bien San Agustín, y lo veremos en algún otro momento. Si Deus es un de malo, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Hay que explicar el mal. Y ya veremos cómo una de las causas que históricamente se manipulan siempre en contra de la religión, de Dios y por supuesto de la Iglesia Católica, es que hemos sido muy malos los cristianos, hemos hecho mucho mal. Dios parece un señor malévolo que se dedica a jugar con nosotros a los dados, que ya sabemos que no es así, y por lo tanto tenemos que preguntarnos cuando dicen, ¿y qué Dios es ese de ustedes? Que permite los tsunamis y permite los niños deficientes y permite... Un momento. Dios te ha hecho a ti, para que tú expliques precisamente eso. Para eso te ha dado la inteligencia. ¿Qué Dios es ese que aparece como impotente ante el mal? La negación de Dios no resuelve el problema. Por el contrario, lo deja completamente insoluble. La moral no es autónoma, sino heterónoma, porque la naturaleza en que aquella se funda, que es la humana, en el caso concreto nuestro, no es independiente, sino creada. También existe un sentido para el dolor, tiene un fin salvador. Negar a Dios apoyándose en los presupuestos anteriores solo conduce, como veremos, luego explicaremos un poco más detalladamente esto, a lo que yo llamo el pesimismo metafísico de, por ejemplo, de un Albert Camus o de un Sartre, ¿no? Ya veremos los argumentos que dan precisamente para pensar que Dios no existe. Dios no quita el dolor, pero sí le enseña al hombre a darle un sentido. Y por último estaría el humanismo social, que podríamos llamar también político-económico, lo hago pensando en el socialismo marxista, fundamentalmente. Su causa es lo que podemos llamar la soberbia de la praxis. En estos casos se considera la problemática del hombre originada por una sociedad mal organizada. Como consecuencia se propugna un cambio social, un cambio de estructuras. Las estructuras no sirven, las estructuras entorpecen la libertad. Cambiemos las estructuras. ¿Y a dónde vamos? A una revolución social, como quieren realmente los marxistas. Hay que tener cuidado. Dios y la Iglesia vendrían sobrando porque buscan un cambio, una conversión más interior que exterior del hombre. Un cambio que asegura una salvación futura, pero que distrae al individuo de la problemática actual, de la problemática temporal, de la problemática diaria. Ejemplo, pero son muchos los ejemplos históricos que tenemos en los que se demuestra, sin la menor duda, que una praxis sin Dios es radicalmente deshumanizadora. Pensemos, por ejemplo, pues hemos tenido en el siglo XX unos casos verdaderamente alarmantes. Pensemos en los crímenes nazis, pensemos en los crímenes comunistas, en el terrorismo. Todo esto hace falta darnos cuenta de que no se puede apoyar, alguno lo ha llamado carácter postulatorio del ateísmo contemporáneo. Es decir, Dios no existe
porque el mundo es un desmadre, o porque el mundo es un desastre, o porque el mundo no tiene solución, o porque cuántas veces lo he oído, este mundo no hay cristiano que lo arregle. Si valoro a Dios como ser absoluto, niego el valor del hombre, piensan ellos. Si afirmo el valor absoluto del hombre, no puedo al mismo tiempo afirmar a Dios. De ahí la hipótesis que decían, o Dios o el hombre. Si afirmamos a Dios, negamos al hombre. Si afirmamos al hombre, negamos a Dios. No, Dios y el hombre. Dios ha hecho un ser a su imagen y semejanza. Y en la medida en que el hombre se comporta, vive y actúa como imagen y semejanza de Dios, aparece la dignidad humana por todas partes, se realza la dignidad humana y se mejoran indiscutiblemente la sociedad. Y esto no es ser utópico, es lo que tenemos que hacer. Como decía San José María, escriba, hay que ahogar el mal en abundancia de bien. No quieras ahogar a él, no. El mundo que tienes a tu alrededor, tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus hijos, eso es lo que tienes que arreglar. La solución correcta no es que el hombre se erija en Dios, ni que Dios se quede sin el hombre. La solución correcta es la de Dios y el hombre. En la primera, en la anterior, se olvida que son irreductibles los valores humanos como la trascendentes y que el hombre no se puede realizar en plenitud si no se junto a él no se admite un orden divino. La segunda forma de pensar afirma que solamente en Dios y ayudando con la revelación divina podemos garantizar de veras al hombre y a sus derechos. Si no, puede suceder, algún día lo tocaremos porque es muy divertido, un señor que se llama Wilson, que dice, es el experto, como les he comentado alguna vez, de las hormigas, es el hombre que sabe más de hormigas en el mundo, pero ha caído en un biologicismo horrible en el que dice que todo se explica por la genética animal. Somos animales, irreductiblemente animales, y la moral nace de los genes que van evolucionando a lo largo de la humanidad. Cuando le preguntaron, ¿y entonces cómo va a justificar usted los derechos humanos?, soltó la siguiente barbaridad, y es un científico, y le han dado el premio Cervantes, uno de los premios estos que hay en España, hace unos años, ahí el premio más alto, que no es cuál, uno de estos, no es el Cervantes porque es el otro de estos que hay, que me parece que no es de la literario, pues le han dado doctor honoris causa por la Universidad de no sé dónde. Pues el tipo dijo, señores, los derechos humanos se explican como un pacto de mamíferos, o sea, tú y yo somos mamíferos, como pues los animales, como mucho parecido con los famosos, los tres estos grandes que son muy parecidos a nosotros, bueno, parecidos relativamente, ¿no?, como son los monos, estos monos antropomorfos, bueno, como quieras llamarlos. Bueno, entonces, en el fondo de todo esto, ¿qué es lo que hay? En el fondo de todo esto yo creo que hay un cóctel, lo llamo así, ya sabes que el cóctel es una mezcla de líquidos, ¿no?, de líquidos que pueden ser realmente líquidos que nos hagan perder la cabeza, o que por lo menos sientan y sirvan, o se sigan muy agradables, me parece muy bien. Bueno, entonces, en definitiva, en el fondo de todos estos humanismos equivocados, hay tres cosas. El hombre es, de quien dice San Pablo, superbos es, nil esciens. El soberbio no sabe nada. El soberbio es un estúpido. Su soberbia le impide no solo encontrar a Dios, sino reconocer su ignorancia y en consecuencia conocerse a sí mismo. La segunda causa del ateísmo, o sea, la soberbia en primera causa, siempre que hay un ateo, yo por lo menos los que me he encontrado, o es una soberbia de la mente tremenda, La segunda causa es la lujuria. Ya dice la Sagrada Escritura, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por tanto, para conocer a Dios hace falta tener una inteligencia acompañada por una voluntad y por una afectividad sana, no lujuriosa, eso está claro. La lujuria lleva al egoísmo del yo, a la soberbia, a la incapacidad para ver las cosas que vienen de Dios. Por eso la filosofía popular ha dicho desde siempre, la sensualidad prepara la cama a la incredulidad. Lujuria manifiesta, soberbia oculta. Lo sabemos porque la filosofía popular dice esas cosas tan bonitas. Y la tercera raíz, esta es la que nos interesa más ahora, por el tema que estamos tocando, es la ignorancia.
La ignorancia. La ignorancia es carencia de verdad. La falta de conocimiento serio sobre Dios lleva a la falta de conocimiento serio sobre el hombre. Y la falta de conocimiento serio del hombre sobre el hombre lleva al conocimiento equivocado de todo, de la sociedad, de la moral, de la familia. Ya vemos hace unos días, ayer o antes de ayer, o hace unos pocos días, en Inglaterra, el señor Cameron, que teóricamente es un socialista conservador, no se sabe muy bien, que había dicho unas cosas tan bonitas cuando llegó el Papa, una alabanza tremenda de la religión, pues ha decidido y se ha aprobado la ley con 130 votos en contra, pero se ha aprendido la ley por la cual ya en Inglaterra se pueden casar los homosexuales, pobrecitos, y piensa que es una cosa beneficiosa para la sociedad. ¡Qué estupidez! ¡Qué barbaridad! Cuando la homosexualidad ha fabricado algo para una sociedad. Que haya tenido a un señor arquitecto muy bueno, o un pintor muy bueno, un decorador muy bueno, y digo esto no porque sean los únicos que tienen este problema, lo pueden tener socialistas, futbolistas, lo que tú quieras, pero la realidad es esa, no nos engañemos. A ver, ¿qué aporta un par de lesbianas? ¿Qué aporta un par de padres homosexuales, que no son padres, porque lógicamente para ser padres hace falta hombre y mujer? ¿Qué van a aportar a la sociedad? Cuando es un grupo pequeño, pequeñísimo, que no aporta nada a la sociedad. Muy respetos para ellos, pero que se queden en su casita jugando lo que les dé la gana, pero que no se hagan enredar. El matrimonio es hombre y mujer, uno con una, exclusividad, integralidad, para toda la vida, y no para tener mascotas, sino para tener hijos, que quede muy claro. Eso es lo que es una sociedad. Y claro, la sociedad europea está a punto, ya descarrilado, porque no hay hijos. Y encima, el aborto, la eugenesia, y la eutanasia, y encima la droga, y ahora la homosexualidad, la idolatramos. Pero ¿dónde tenemos la cabeza? ¿Dónde tenemos la cabeza? ¡Qué estupidez más grande! Hoy resulta que la humanidad, claro, como es estúpida, está formada por estúpidos, todos aplaudimos a los estúpidos. Pues yo me quedaré solito, pero no. Y no estoy solito, gracias a Dios, hay muchísima gente que piensa como yo, pero muchísima, cada vez más. Por tanto, la ignorancia, en las críticas que observamos en muchos ateos, nos damos cuenta de que no tiene el concepto correcto ni de Dios ni de la religión. Atacan a un Dios o a una iglesia que no es el Dios histórico, no es la iglesia histórica. Se han formado un concepto de Dios, ya lo veremos, cuando veamos a Bertrand Russell a algunos de estos señores, ya nos daremos cuenta que la cosa no va por ahí. En ocasiones sí son personas que tienen una fuerte formación profesional. Vamos a ver que en el nuevo ateísmo, que intenta revitalizar una ofensa antirreligiosa, hay señores que son catedráticos, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, profesores de la Universidad de la Ciencia en Oxford y cosas de ese tipo. Recordemos lo que decía también, y lo he comentado muchas veces, y lo vuelvo a repetir, que hay que tener mucho cuidado con estos científicos, hay que tener mucho cuidado con estos filósofos, hay que tener mucho cuidado con estos sabios que se nombran a sí mismos, porque recordemos lo que dijo Cicerón: no conozco ninguna estupidez que antes no haya sido defendida por algún filósofo. Y esto es la realidad. A lo largo de la historia de la filosofía nos encontramos un montón de barbaridades, en la filosofía y fuera de la filosofía. No falta ser filósofo, estudiar una carrera, y no decir tonterías. Tonterías las decimos tú y yo también digo tonterías. Habré dicho muchas en mi vida, no lo sé, pero procuro no decirlas, procuro conocer la verdad, no perder los pies, no sacarlos de la realidad. La Iglesia, como es lógico, pues ha llamado la atención sobre todo esto. Y, por ejemplo, el Concilio Vaticano II no se ha callado y dice, hablando del ateísmo, que es uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. Pablo VI lo definió como el fenómeno más grave de nuestro tiempo, prácticamente repitiendo lo que decía el concilio, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que el ateísmo contemporáneo es tal vez el problema capital, fundamental, que se plantea a la Iglesia de hoy. Lo mismo, la Iglesia también ha hablado del agnosticismo. El magisterio actual de la Iglesia lo ve como la causa fundamental de la etiología de los males que padece la sociedad moderna. Padre, ¿me puede decir qué es etiología? Sí, etiología es buscar los fundamentos, las raíces, el parentesco de las cosas que están sucediendo ahora. Pío X condena el agnosticismo como el fundamento último del modernismo, que fue una herejía errónea dentro del catolicismo de principios del siglo XX.
Benedicto XV señala el agnosticismo como la raíz profunda de los males políticos y económicos. Pío XI como una de las causas principales de descristianización. Y Pío XII lo califica como la fuente primaria y más profunda de los males que hoy afligen a la sociedad. El Vaticano II recuerda que el progreso actual de las ciencias y de las técnicas puede favorecer cierto fenomenismo y agnosticismo. Fenomenismo es una ideología que dice que solamente podemos conocer los fenómenos, lo accidental, es decir, no lo profundo. Esto viene mucho de Kant, pero es eso el fenomenismo, o sea, quedarnos con las cosas, lo que vemos, lo que tocamos, o sea, nos quedamos en el qué y no sabemos el por qué. Ese es un poco un punto que es muy interesante, ¿no? Entonces, dice el Concilio Vaticano II, cuando el método de investigación usado por estas disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar la verdad. Esto nos lo dice el Concilio Vaticano II. No les doy las citas porque pues, están en mi libro y lo pueden ver ahí si quieren y es fácil encontrarlas. El ateísmo, pues también, León XIII lo calificó error monstruoso, como una depravación intelectual y moral, como una degeneración teratológica del hombre, que termina convirtiéndose en enemigo de la verdadera libertad humana, como hemos visto en todos los totalitarismos materialistas que ha habido. El ateísmo provoca una profunda perturbación del orden moral. Pío XI acusaba al laicismo liberal de ser el origen del ateísmo contemporáneo, enemigo activo de todo lo divino. En esta, una de las encíclicas del Papa, el ateísmo es el tema central del documento. El pontífice señala el gran cambio que se ha realizado. El ateísmo pasa de ser un fenómeno individual o social, de privado a público, de filosófico a político. El ateísmo comunista lo condenó expresamente, como sabemos, en la encíclica Divina Redentoris del 19 de marzo de 1937. Pío XII denuncia el ateísmo como la raíz última de los males de nuestra época, que impide la verdadera solución de los problemas sociales, que lleva a la negación del hombre, daña la economía y lesiona la convivencia. Pío XII señala la utopía atea y la adicción, el sueño de la omnipotencia del hombre, de esos sueños que tenemos los hombres que nos llevan fuera de la realidad, esos sueños que pueden engendrar monstruos, como tantas veces hemos comentado. El Concilio Vaticano II y Pablo VI lo han denominado uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. Y, según la Constitución Gaudium et Spes, no es un fenómeno originario, sino derivado de muchas causas. Y no voy a citarlas todas porque, pues, naturalmente que hay muchas, pero en el fondo dice el Papa que lo debemos a los sistemas filosóficos ateos que han existido, pero también nos echa la culpa a nosotros, es decir, el mal ejemplo que hemos dado los católicos, el mal ejemplo que hemos dado los cristianos. Ese es un punto clave que deberíamos todos entender. Todo esto nos lleva a que nos tengamos que plantear, pero esto lo vamos a dejar para otro momento, un conocimiento racional de Dios. ¿Cabe un conocimiento racional de Dios? O sea, ¿realmente podemos estar seguros, humanamente hablando, de que hay razones para creer en la existencia de Dios? ¿Y podemos demostrar que las llamadas razones de la no existencia de Dios son sin razones? La respuesta mía es afirmativa, pero eso lo dejaremos para otro momento. Bueno, hemos tocado hoy el tema de la racionalidad o irracionalidad, del qué o del por qué los hombres realmente pierden el sentido de Dios y aparece ese fenómeno tristísimo de la incredulidad. La incredulidad, como el hombre es un ser que piensa, se da cuenta que si piensa que Dios no existe es porque piensa, pero pensar es conocer, juzgar y razonar. Esto es una cosa muy importante porque lo olvidamos habitualmente. A veces soltamos una palabra, soltamos un aserto, una afirmación, pero que no tiene, ni es cognoscitiva, ni es volitiva, ni se juzga, ni se razona. Entonces es muy importante en estos temas que, como hemos visto al principio, nos estamos realmente jugando el sentido de la vida y por tanto el sentido de la felicidad, porque si Dios es el absoluto y en último término es la felicidad del hombre, naturalmente que entonces es muy importante saber si Dios es o no es, saber si tengo destino o no tengo destino, si voy a acabar siendo ceniza o voy a acabar siendo hijo de Dios con Dios en el cielo. Eso es muy importante. Además, porque hoy, como hemos comentado, y ya veremos esto con más detenimiento, en otro momento el ateísmo se hace proselitista.
autores que conocemos todos, como Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris y otros bastantes, no son excesivos. No creemos que hay... No, son unos cuantos muy movidos, con mucho dinero y profesionalmente bien connotados, de universidades famosas que la han tomado contra Dios y contra la religión, y que están dispuestos a afirmar que la religión tiene que ser sustituida por la ciencia. La religión de la ciencia será la ciencia de la religión. Y eso es una barbaridad en la que, por supuesto, hay muchísimos que no estamos de acuerdo, muchísimos científicos que tampoco están de acuerdo, y que en el fondo estamos convencidos de que la solución de todos los problemas está en Dios. Un Dios que fundamenta la religión, una religión verdadera que fundamenta la moral, y una moral que fundamenta la sociedad, el individuo y la persona. Cuando esto, de alguna manera, se va destrozando, voy negando el individuo, voy negando la familia, voy negando la sociedad, voy negando la cultura, voy equivocando la cultura, voy equivocando la moral, voy deformando, pues acabo deformando todo, acabo quedándome sin Dios y al final, como Dios es el autor de todo, me he quedado sin nada. Incluso se me acaba de caer, aunque ustedes no se han dado cuenta, el aparatito que tenía en el bolsillo, pero que creo que no habrá sido problema. Bueno, no sé si haya más tiempo para seguir soltando un poquito de discurso, un minutito, me dicen. Bueno, pues yo quisiera animarles, no se desanimen, si estas cosas, hay cosas que no entienden, pregúntenlas, yo estoy dispuesto a aclarar todo lo que ustedes quieran que aclare, ya les recomendaré libros para que vayan leyendo. Lo importante es que en este año de la fe estemos alimentando la fe, y la fe se alimenta con la razón. La razón se protege con la ayuda de la voluntad con la ayuda de las pasiones, y todo ordenado, jerárquicamente estructurado y amasado, forma el hombre verdaderamente razonable a imagen y semejanza de Dios.